Este video me encanta. Uno de los mejores hábitos que mis papás me enseñaron fue dar. Yo tenía más o como entre 6 o 7 años y mis papás dieron un anuncio en la iglesia que se iban a hacer unos viajes misioneros a Cuba. Entonces incentivaron a toda la iglesia a dar, también animaron a los papás para que animaran a sus niños, para que enviaran juguetes o ropa. Bueno, al parecer la niña de 6 o 7 años se lo tomó súper en serio y más o menos llegó a su casa a empacar toda su ropa. Cuando mis papás se dieron cuenta fue como, sí, mi amor, tenemos que dar, es muy bueno dar, pero no podemos dar todo porque entonces después, ¿qué te vas a poner? Al final, más o me convencieron, pero igual, unos días después, más o menos el 80% de mi ropa estaba viajando rumbo a Cuba. A mí siempre me ha gustado mucho dar, compartir. ¿Por qué? Porque es súper gratificante ver la sonrisa de la gente cuando tú le das algo. Además, también es un ejercicio excelente para aprender a desprenderse. Y de nada nos sirve acumular un montón de cosas, mucho menos si no las usamos. Pero uno cómo hace para compartir, uno cómo hace para que eso le nazca a uno. Yo les voy a decir 3 formas de cómo ser un buen compartidor. Sí, esta palabra no existe, no la use, no existe. Primero, un buen compartidor no puede sentirse mal cuando da, o sea, no puede ser tacaño. Y si cuando tú das te duele, hay que trabajar en eso. Segundo, un excelente compartidor no comparte lo que le sobra o lo que está roto o la prenda que no puede tener más motas porque no hay lugar en donde poner una mota más. Aquí me voy a quedar un poquito más hablando específicamente de este punto porque, bueno, no sé, para las personas que leen el blog, hace unos meses atrás yo escribí una entrada sobre cómo organizo yo mi closet. Cuando yo organizo mi closet, entonces utilizo 3 bolsas diferentes. Una es la bolsa para botar, definitivamente eso no sirve. Otra es la bolsa para donar y la otra es la bolsa de estoy confundida, no sé qué hacer con esto. Yo voy a dejarles el link en la parte de abajo. Para las personas que hablan inglés, todavía no tenemos nuestras entradas en inglés, pero estamos haciendo todo lo posible porque eso suceda este año. Todavía nos quedan 9 meses del año, así que prometo que será antes de que se acabe este año, mucho antes. Y bueno, la dinámica de esas 3 bolsas, yo creo que no solamente se puede como que poner en práctica en el closet, yo miro por allá porque mi closet queda allá, sino a la oficina, a la casa o hasta la vida de uno. Hay cosas que uno debe botar porque están rotas, hay recuerdos que uno debe botar porque no sirven de nada. Estoy segura que hay muchas cosas que tú puedes donar, no solamente ropa. Por ejemplo, lecciones de vida. ¿Qué más chévere que si uno se tropezó con una piedra, poder ayudar a otra persona a que no se tropiece con esa misma piedra? O si la otra persona ya está súper tropezado, ayudarle a levantarse así como tú en algún momento te levantaste. Así que no des ni lo viejo, ni lo roto, ni lo gastado que hay, ni dentro de tu closet, ni dentro de ti. Lo tercero tiene 2 partes: buscar un blanco y ejecutar tu plan. Buscar un blanco es buscar una persona a la que le puedas dar eso o encontrarle un propósito a eso que tú quieres dar, a eso que tú quieres compartir. Acá ha sido un poco difícil porque la verdad no conozco muchas personas pues con necesidades y para nada lo digo con orgullo, simplemente no sé, las necesidades acá son diferentes. Por supuesto también hay pobreza, pero no sé, es otro tipo de pobreza y es por eso que he decidido donar mi ropa a estas cajas de donación que están como regadas por toda la ciudad. Así que si quieres empezar a ser parte del grupo de compartidores, comparte este video con más gente. Si te gustó, dale me gusta, déjame saber qué piensas sobre el tema, puedes poner todos tus comentarios ahí abajo. Si no te has suscrito al canal, pues entonces suscríbete, estás totalmente bienvenido a ser parte de este lugar. Y antes de despedirme, quería contarte sobre una idea que se me ocurrió, porque el video que puse la semana pasada como que fue muy liberador, para mí fue totalmente liberador y también fue muy chévere escuchar todos los mensajes que muchas personas me mandaron, los comentarios, fue súper bonito. Entonces pensé en la idea de compartir con ustedes más sobre cómo ha sido el proceso de venirme a vivir acá, las cosas chéveres, las cosas terribles, las cosas que me han hecho
sonreír, las cosas que me han hecho llorar, como que todo el proceso de lo que vive un inmigrante en un país pues que no es el suyo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no sé si hacer un video específico de preguntas y respuestas o videos diferentes tocando cada tema, todavía no lo tengo muy claro, pero por ahora empecemos con que ustedes me hagan las preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tú hablas en español, entonces vas a utilizar el hashtag AndreaPIR, o sea, preguntas y respuestas. Igual ahí por ahí debe estar el hashtag en algún lado. Y si tú hablas en inglés, entonces vas a poner AndreaQA. Las preguntas las pueden dejar en el muro de la página en Facebook, o pueden utilizar Twitter, o pueden dejar un comentario en mi cuenta de Instagram, o acá, mucho más fácil, ahí abajo, dejan las preguntas que quieran o las ideas que tengan y listo. Y bueno, como hoy hablamos de compartir, entonces quiero compartir con ustedes un beso, un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Besos. No, ya les di besos. Más besos y más abrazos. Y bye. Y si tú hablas en inglés, entonces vas a poner AndreaQA. Z.